Damos comienzo con nuestras clases virtuales del día de hoy, martes 16 de marzo. La semana pasada tuviste tus evaluaciones del tercer trimestre. Espero hayas tenido mucho éxito en cada uno de tus exámenes. Te recuerdo que seguimos trabajando con el valor de confianza. El día de hoy veremos las asignaturas de español, matemáticas e historia. Comencemos. Iniciemos con nuestra clase de español y el día de hoy vamos a trabajar con el tema propósito y características de un reporte de entrevista. Antes de finalizar lo que es el segundo trimestre, ya habíamos iniciado con lo que viene siendo el tema de la entrevista. De hecho, este tema no se incluyó en el examen del segundo trimestre, ya que corresponde a temas ya del tercero. Entonces, vamos a continuar y a recordar un poquito de lo que era la entrevista. ¿Recuerdas que en las últimas sesiones que tuvimos antes de la temporada de exámenes, estuvimos viendo sobre las partes de la entrevista, lo que era el entrevistador, el entrevistado, y también trabajamos con preguntas abiertas y cerradas, ¿ok? Entonces, hoy vamos a ver lo que es el propósito y características de un reporte de entrevista, ¿ok? Tu actividad de hoy es muy sencilla, simplemente vamos a copiar el concepto, ¿de acuerdo? Muy bien. Los pasos de la entrevista son estos. Preparación. Según el propósito, se selecciona al entrevistado, se investiga acerca del tema, se elabora el guión y se acuerda la cita. Entonces ya estuvimos trabajando en nuestro libro, de hecho en una de las actividades te pedí que seleccionaras 3 temas de los cuales te gustaría investigar. Lamentablemente por la situación que estamos viviendo de pandemia, pues no tenemos la posibilidad de salir, entrevistar a algún especialista en un tema o pues invitarlo, ¿verdad? Pero es importante que sepas cómo se debe de realizar. Te invito a que busques en internet algún video sobre la entrevista o algún tema o de los temas que elegiste, pues buscar información sobre estas personas que se dedican o son especialistas en cada uno de los temas. ¿De acuerdo? Ahora, cuando nosotros preparamos una entrevista, primeramente necesitamos pues identificar cuál es el tema del que queremos hablar. Posteriormente se selecciona al entrevistado, a quien le vamos a hacer las preguntas del tema que elegimos. Después necesitamos investigar un poco del tema, no podemos llegar nada más así, a ver, platícame del tema. Pues no, ¿verdad? Necesitamos primero nosotros investigar un poquito sobre este tema para saber qué preguntas le vamos a hacer. Se elabora el guión. En el guión es donde nosotros empezamos a hacer lo que son las preguntas que queremos que el entrevistado ¿sí? Empiece a responder. Y finalmente se acuerda la cita. Nos ponemos de acuerdo con el entrevistado, agendamos una cita para concretar lo que viene siendo la entrevista. Después de esto viene lo que es la realización. Se hacen las preguntas al entrevistado y se anotan sus respuestas. ¿Ok? Durante lo que es la entrevista se pueden hacer varias cosas, ¿sí? O incluso las 3 al mismo tiempo, ¿sí? Podemos, primero pues, tenemos que estar tomando nota de todo lo que nos estén respondiendo, ¿sí? Ya sean preguntas abiertas o preguntas cerradas. También podemos estar grabando audio con una grabadora o con la grabadora de nuestros celulares. Podemos estar grabando el audio de la persona. O incluso podríamos también estar haciendo un video, ¿sí? Grabar un video en donde pues estemos realizando lo que es la entrevista. Pero sí es muy importante que aunque estemos grabando el audio y aunque estemos grabando video, que estemos nosotros tomando notas, ¿ok? Para que no haya ningún problema y pues tengamos nosotros el siguiente, esté preparado para el siguiente paso. El siguiente paso es análisis. Se revisan las respuestas, se seleccionan los datos importantes y se presentan como una conversación sostenida. ¿Qué es esto? Necesitamos analizar todo lo que obtuvimos. Sí, todo lo que obtuvimos, todas estas respuestas hay que analizarlas, leerlas. A lo mejor por la rapidez que escribimos mal una palabra o no se entiende lo que tratamos de decir. Es por eso que es muy importante analizarlo, ¿sí? Hacer correcciones, eliminar la información que no es importante, ¿sí? O que es irrelevante o que no va con la pregunta que se cuestionó. Entonces, es por eso que se realiza el análisis. Posteriormente a esto, se realiza lo que es la redacción del reporte de la entrevista.
¿ok? Ya tenemos toda la información necesaria, tenemos los datos, tenemos a lo mejor el audio, el video, lo podemos volver a ver para que no se nos haya escapado algún dato importante y a partir de aquí empezamos con nuestra redacción del reporte. Esta redacción se organiza en 3 partes importantes y son partes que nosotros ya conocemos, ¿sí? Son partes que normalmente es el esquema de un texto. Primeramente está la introducción o la entrada, que contiene datos del entrevistado, del ambiente y los objetivos de la entrevista. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en la introducción vamos a platicar de qué se trata la entrevista, a quién vamos a entrevistar, a lo mejor por qué elegimos el tema, cuál es el objetivo de esta entrevista, ¿sí? Entonces, en esta introducción puede ser 1 o 2 párrafos, ¿ok? No es necesario que sean 2, 3 hojas, ¿sí? Nada más en 1 o 2 párrafos, concretamente platicamos de qué se trata lo que van a leer a continuación. Posteriormente a eso sigue lo que es el desarrollo o cuerpo, que presenta las preguntas y respuestas de la entrevista, ¿sí? Entonces, de hecho, ya hemos trabajado con esto. En tu libro vimos una entrevista, también vimos la entrevista de Julieta Fierro, ¿sí? Si te fijas, tienen una pequeña introducción y luego ya empiezan de lleno con lo que viene siendo las preguntas y respuestas que se sostuvieron durante la entrevista. Finalmente, se hace un cierre o remate que contiene el punto de vista del entrevistador o un resumen de lo más importante de la entrevista. ¿Ok? Cierre o remate, que también se le puede conocer como conclusión, ¿sí? Es lo que nos va a permitir terminar el texto, ¿sí? Esta redacción de reporte, ¿ok? Entonces, aquí pues damos ya el punto de vista en general de lo que es el entrevistador, a lo mejor un resumen de lo que nosotros acabamos de leer, si es que es muy extensa la entrevista, ¿sí? Y muy importante, al terminar la redacción, hay que revisar nuestra ortografía, nuestra cohesión, nuestra caligrafía, que todo lo que esté escrito tenga coherencia, ¿sí? Que tenga coherencia, que se entienda, ¿ok? Entonces, estos son los propósitos y las características de un reporte de entrevista, son los pasos a seguir. Muy importante recordarlos para cuando nos toque la oportunidad de realizar una entrevista, o si a lo mejor alguno de ustedes quiere ser un reportero, pues los reporteros siempre están haciendo entrevistas. Entonces sí es muy importante que tengas esta información bien presente, que comprendas todos estos datos, ¿de acuerdo? Y bueno, pues una vez que termines de realizar que copies lo que viene siendo el concepto, no olvides enviar tu fotografía a nuestra plataforma de Google Classroom y con esto estaríamos terminando nuestra clase de español del día de hoy. Pasemos a la siguiente asignatura. Continuamos con nuestra clase de matemáticas y el día de hoy vamos a trabajar en nuestro libro de texto. Vamos a realizar lo que es el desafío 59, que se titula De viaje, el cual se encuentra en la página 109, ¿de acuerdo? Entonces vamos a pasar a nuestro libro. Tenemos aquí el desafío número 59 y vamos a revisar esta información que nos brindan y ver qué es lo que tenemos que hacer, ¿ok? Dice, don Javier recorre varias ciudades transportando productos textiles. Estos son los viajes que hizo esta semana. Y aquí tenemos que el primer día viajó de Acámbaro a Ciudad de Juan del Río y realizó 3 viajes. Y también de San Juan del Río a Acámbaro realizó 2 viajes. ¿Qué quiere decir? Pues que fue a San Juan del Río y luego regresó y luego volvió ahí y luego regresó, ¿ok? Ahorita lo vamos a analizar más despacio. En el segundo día viaja de San Juan del Río a Querétaro. Hizo 5 viajes. Y de Querétaro a San Juan del Río hizo 4. Igual, viaja de San Juan a Querétaro y luego de Querétaro a San Juan y así estuvo haciéndolo. ¿Ok? Y por último, el tercero, tenemos que viajó de Querétaro a Celaya, 3 viajes. De Celaya a Querétaro, 2 viajes. De Celaya a Salamanca, 3 viajes. Y de Salamanca a Celaya, 2 viajes. ¿Ok? Y bueno, aquí en la parte de abajo nos muestran el mapa, ¿sí? De los recorridos que realizó y los kilómetros que existen de distancia entre cada una de estas ciudades, ¿de acuerdo? Y bueno, nos piden lo siguiente, de acuerdo con las distancias marcadas en el mapa, ¿cuál de los 3 días don Javier recorrió más kilómetros? Aparentemente podríamos decir, pues el tercer día porque hizo más viajes,
pero necesitamos identificar ya que las distancias entre cada una de las ciudades es diferente. ¿Ok? Entonces necesitamos realizar los cálculos para poder identificar si fue el día 1, el 2 o el 3 en donde hizo más recorrido, ¿sí? Recorrió más kilómetros, perdón. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? En el primero dice que es de Acámbaro a Juan del Río. Entonces, vamos aquí, y por favor me identificas en dónde está Acámbaro. ¿Ya lo encontraste? Perfecto, aquí lo tenemos, Acámbaro. ¿Y San Juan del Río en dónde está? Muy bien, lo tenemos aquí en la parte derecha. Entonces, si viajó de aquí a Acámbaro a San Juan del Río, ¿cuántos kilómetros recorrió? Perfecto, recorrió 106 kilómetros. Y luego de regreso, y luego otra vez de ida, y luego de regreso. ¿Cuántas veces fue y vino? ¿Sí? De Acámbaro a San Juan del Río nos dice la tabla que fueron 3 ocasiones. Y de San Juan del Río hacia Acámbaro fueron 2 ocasiones. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se va de Acámbaro a San Juan del Río, ahí tenemos una de ida, y lo de San Juan del Río a Acámbaro, tenemos una de venida. Otra vez de Acámbaro a San Juan del Río, 2 de ida. De San Juan del Río de regreso a Acámbaro, 2 de venida. Y por último, de Acámbaro vuelve a ir a San Juan del Río, 3 de ida. ¿Sí? Entonces, si te fijas, son 3 de Acámbaro a San Juan y 2 de San Juan a Acámbaro. En total, ¿cuántas veces se movió de este punto a este punto? Exacto, fueron 5 veces. ¿Cómo podemos obtener el resultado si fueron 5 viajes de 106 kilómetros cada uno? ¿Cómo podemos sacar cuántos kilómetros viajó? Excelente, podemos sumar 5 veces el 106 o una más sencilla, multiplicar 106 por 5. ¿Ok? Y multiplicando 106 por 5 veces que viajó esos 106 kilómetros, vamos a identificar cuántos kilómetros recorrió en el primer día y lo puedes escribir aquí a un ladito para que no se nos olvide. ¿Ok? Posteriormente tenemos en el segundo día de San Juan del Río a Querétaro y de Querétaro a San Juan del Río. Si te fijas, hizo prácticamente lo mismo, pero más veces, ¿ok? ¿Dónde está San Juan del Río? Muy bien, aquí lo tenemos. ¿Y Querétaro? Perfecto, está de este lado. ¿Y cuántos kilómetros hay de San Juan del Río a Querétaro? Muy bien, son 51. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Identificar cuántas veces cuántas veces fue y vino a San Juan del Río en total. Aquí lo tenemos 5 y 4. ¿Cuánto nos da? 5 más 4. Exacto, son 9. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si ya sé que son 9 veces y que la distancia es de 51 kilómetros. Perfecto, multiplicar 51 por 9 o sumar 9 veces 51. ¿Ok? Y así vamos a obtener el resultado de cuántos kilómetros viajó en el segundo día y lo anotamos de este lado. Y por último tenemos 4 recorridos, de Querétaro a Celaya, de Celaya a Querétaro, de Celaya a Salamanca y de Salamanca a Celaya. ¿Ok? Entonces, aquí hay que tener más cuidado, ¿sí? Puedes hacer varias operaciones si es necesario y al final sacas un resultado total, ¿sí? Porque no puedes aquí sumar todas estas, ¿ok? Porque las distancias entre cada una son diferentes. Puedes sumar estas dos y luego puedes sumar estas dos y luego sacar las multiplicaciones y después la suma, ¿ok? Aquí estamos trabajando ya lo que son operaciones mixtas, ¿de acuerdo? Entonces, y una vez de que obtengas los resultados de las 3, vas a poder identificar, obviamente, el que sea mayor, ¿sí? Pues va a ser el día que más recorrido realizó, ¿ok? Y pues lo anotamos aquí en la parte de abajo, si fue el 1, el 2 o el 3, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces una vez que hayas terminado este desafío, te recuerdo muy importante, no lo olvides, enviar tus evidencias a nuestra plataforma de Google Classroom y con esto estaríamos terminando nuestra clase de matemáticas del día de hoy. Pasemos a la siguiente asignatura. Finalizaremos con nuestra clase de historia y hoy vamos a trabajar con el tema distintas concepciones sobre la guerra, mesoamericanos y españoles.
En estos últimos temas ya vamos a cerrar con lo que viene siendo el bloque en donde vimos todo acerca del descubrimiento de América, la conquista de México Tenochtitlan y bueno, cómo poco a poco los españoles fueron ingresando, se empezó a hacer todo lo del mestizaje, empezamos a compartir culturas, y pues empieza toda esta mezcla, ¿no? Esta mezcla de conocimientos, de culturas, de formas de ser, ¿sí? Y pues hasta llegar a lo que hoy en día tenemos. ¿De acuerdo? Entonces, hoy vamos a trabajar específicamente en las ideas principales que se encuentran en la página 100 y 101 y con base en esas ideas vamos a responder el formulario. ¿Ok? Muy bien. Entonces, estoy aquí en la página número 100, distintas concepciones sobre la guerra, mesoamericanos y españoles. Los pueblos mesoamericanos organizaban combates que tenían un sentido sagrado con el fin de obtener cautivos para el sacrificio, pues la guerra formaba parte de su concepción del universo. Los pueblos antiguos pensaban que el sol necesitaba alimento para que no se agotara su energía, así que le ofrecían sangre y corazones humanos. Por esta razón, la guerra representaba un momento privilegiado para conseguir prisioneros que eran sacrificados en ceremonias religiosas. Ok, entonces aquí es muy importante recordar que en la antigüedad estos pueblos mesoamericanos tenían diferentes dioses, ya lo habíamos visto antes en el dios del sol, el dios de la luna, el dios de la lluvia, etc. Sí, pero pues entre los más importantes estaba el del sol, que ellos le ofrecían sangre y corazones humanos, ¿sí? Para que no se agotara su energía. Esa era su forma de pensar. ¿Ok? En aquellos años. Entonces, pues ellos se aprovechaban de las guerras para obtener prisioneros y a estos prisioneros, pues, sacrificarlos para poder obtener su sangre y su corazón, ¿ok? Y ofrecérselos al sol. ¿Ok? Muy bien. Entonces, por tanto, no concebían la guerra como una forma de exterminio del enemigo. Aun si morían guerreros en combate, sus esfuerzos estaban dirigidos a capturar a sus contrincarios. Su valor se estimaba por el número de enemigos capturados. Los guerreros con más rango, por su alto número de cautivos obtenidos, eran los guerreros águila y los guerreros jaguar, ¿ok? Entonces, anteriormente la guerra, era la manera de exterminar, o sea, no lo veían, o sea, no lo veían como una manera de exterminar al enemigo, ¿sí? O sea, ellos, de hecho, las guerras las veían provechosas, ¿sí? Porque de eso obtenían sacrificios, porque para ellos el morir era un honor, ¿sí? Era algo muy importante el que sus conocidos, su familia dijera, es que él murió en la guerra y wow, era lo máximo haber muerto en una guerra defendiendo a mi pueblo o yo fui un gran guerrero, ¿sí? Entonces, para ellos era algo muy importante, ¿ok? Y bueno, se determinaban los guerreros con más alto rango, aquellos que capturaban más personas, ¿sí? Estos guerreros pues eran los guerreros águila y los guerreros jaguar. La mayoría de los guerreros se peinaba con un copete en la base de la cabeza, de donde eran agarrados cuando los capturaban. Dejarse tomar por el cabello significaba la derrota. ¿Ok? Entonces, todos se hacían este peinado con el fin de que al momento de que los tomaran de aquí, de hecho aquí podemos ver una imagen, si te fijas, están tomándolo aquí del cabello, igual aquí, ¿sí? Todas estas imágenes los están como que agarrando del cabello. Era una manera de demostrar que ya estaba derrotado el otro, ¿sí? Al momento de que lo agarraban era porque ya habían vencido a esa persona, ¿ok? La actividad guerrera era un ritual. Consistía en una feroz batalla en donde los guerreros luchaban cuerpo a cuerpo en medio de gritos, sonidos de caracoles y música de tambores. El combate nunca era sorpresivo, empezaba y terminaba con una señal que pactaban previamente al enfrentamiento. Podía ser el sonido de un silbato. ¿Sí? Entonces aquí la guerra era un ritual, como te digo, como les digo, perdón. Para ellos era algo importante hacer una guerra, ¿sí? El luchar, el enfrentarse, para ellos era algo muy, muy importante, algo de mucha honra para ellos, ¿ok? Y pues lo hacían hasta, se podría decir como de manera de fiesta, porque hacían en medio de gritos, sonidos de caracoles, música de tambores, entonces era como una fiesta para ellos el, pues, morir. Lamentablemente así era. Y no tan lamentable, o sea, podríamos decir que afortunadamente porque lo disfrutaban, sí, o sea, no sufrían al morir, ellos estaban felices de morir por su gente, por su pueblo, ¿ok?
Por otro lado, con mucha frecuencia para los europeos, la guerra implicaba el exterminio del enemigo, por lo que diseñaban estrategias para acabar con ellos. Por ejemplo, cuando atacaron a los tlaxcaltecas en sus primeros enfrentamientos, los españoles llegaron a una de sus ciudades principales y ahí mataron a los pobladores desarmados, hombres, mujeres, ancianos, niñas y niños, ¿ok? Aquí, a diferencia de los mesoamericanos, el europeo sí consideraba la guerra para exterminar al enemigo. Sí, entonces era algo complicado porque al momento de que peleaban, pues los pueblos mesoamericanos lo hacían con mucho honor, con mucho gusto de defender su pueblo, de demostrar que eran fuertes, que eran valientes, y el europeo no, el europeo lo único que quería era, o sea, yo vengo a matarte. Sí, yo vengo a conquistarte, a que seas mi esclavo, que tus tierras sean mías. ¿Sí? Esa era la diferencia entre el europeo y el mesoamericano. Y pues los europeos diseñaban muchas estrategias, cosa que pues los guerreros no tenían todavía ese conocimiento tan vasto como los europeos para hacer este tipo de estrategias. ¿Ok? Los españoles trajeron consigo armas desconocidas para los pobladores mesoamericanos, como las del fuego, cañones y escopetas, también animales que no se conocían y que se usaban en el combate, como caballos y perros de presa. Aquí muy importante, los españoles al llegar, pues sabemos que trajeron muchísimas cosas que no existían aquí en México, entre ellas eran las armas, ¿sí? Nuestros guerreros, de los guerreros mesoamericanos, luchaban con espadas, y bueno, espadas, estamos hablando de espadas hechas con materiales de aquí, ¿sí? O sea, no estamos hablando de espadas forjadas en acero, no, o sea, estamos hablando a lo mejor con un garrote, a lo mejor una espada o algo parecido a una espada como de madera, con lanzas, con flechas, con arcos, pero llegan los españoles con armas de fuego, con cañones, con escopetas, pues se asustan, generan heridas que no saben cómo curar debido a la pólvora, debido a la fuerza del impacto de las balas, y pues todo esto es desconocido por los mesoamericanos, ¿ok? Lo cual infunde cierto miedo, y es por eso que pues también los españoles empiezan a ganar y a conquistar, ¿sí? También traen animales desconocidos, por ejemplo el caballo no es originario de aquí de México, a pesar de que hay muchos lugares en donde los puedes encontrar, aquí de manera silvestre no los encuentras, ¿sí? Los caballos son introducidos por los españoles, y también los perros de presa, es decir, los perros cazadores, ¿ok? Por otra parte, con la experiencia de la guerra que los españoles tuvieron en su país contra los musulmanes y a quienes llamaban moros, pensaron que iban a la batalla guiados por un santo llamado Santiago Matamoros y consideraban que vencían a sus enemigos en nombre de su Dios. ¿Ok? Entonces los españoles también hacían esta guerra en nombre del Dios al que ellos veneraban. Tanto para los españoles como para los mexicas, el triunfo en la guerra determinaba qué grupo debía mandar sobre el otro, y ambos consideraban que la victoria la obtenían gracias al apoyo y poder de su Dios sobre el de los vencidos, además de la valentía de sus guerreros. Sí, te explicaba que existían estas diferencias en la guerra. El español era para conquistar, era para eliminar al enemigo, y el mexica, pues los mesoamericanos, ¿sí? Era más que nada para obtener gente para sacrificio, para demostrar su valía, para, pues obtener la sangre y los corazones de los que vencían, ¿no? Pero ambos tenían algo en común, ¿sí? Que el ganar la guerra implicaba que eran mejor que el otro. Si los españoles ganaban, pues ellos eran mejores que los mesoamericanos. Si los mesoamericanos ganaban, los mesoamericanos eran mejores que los españoles. En esto sí tenían en común. Si quien ganara, pues era como que el jefe, el de que, wow, ellos ganaron, ellos son los reyes o ellos son mejores, ¿sí? Y pueden tener este mandato sobre el que es vencido, ¿ok? Sí, ese es un pensamiento en común que sí tenían acerca de las guerras. Muy bien, entonces vamos a pasar a lo que es el formulario. Te recuerdo, el formulario ya está en la plataforma de Google Classroom. Si tienes acceso a ella, simplemente ingresa a tu usuario y vas a poder empezar a contestar estas preguntas. Si no tienes acceso, copia las preguntas y contéstalas en tu libreta. ¿Ok? Número 1. Los pueblos antiguos pensaban que el sol necesitaba alimento para que no se agotara su energía. ¿Qué le ofrecían? Número 2. ¿Quiénes eran los guerreros con mayor rango? Número 3.
consistía en una feroz batalla en donde los guerreros luchaban cuerpo a cuerpo en medio de gritos, sonidos de caracoles y música de tambores. Número 4. ¿Cuáles eran las armas de los españoles? Y número 5. ¿Qué significaba el triunfo de una guerra? Muy sencillas las preguntas, las vas a encontrar en tu libro las respuestas y muy importante, una vez que tú termines de realizar tu formulario, aparecerá tu calificación y a mí la notificación de que concluiste con tu tarea y con esto estaríamos terminando nuestra clase de historia del día de hoy. Hemos concluido con nuestras clases virtuales de hoy. Agradezco muchísimo tu atención. No olvides enviar tus evidencias a nuestra plataforma de Google Classroom y recuerda, quédate en casa. Nos vemos el día de mañana.